Buenos días. Quisiera presentar una proposición de modificación del sentido del proyecto de dictamen para que sea sustituido de acuerdo con las siguientes consideraciones. Me parece que todos ustedes tienen una copia del escrito, pero de todas maneras voy a dar lectura. Las adiciones y modificaciones efectuadas por el Senado de la República como Cámara Revisora a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prohibición de la condonación de impuestos, remitida por esta Cámara de Diputados, genera una seria distorsión en el conjunto de instrumentos de política fiscal de que dispone el Gobierno de México, alterando el sentido original de la propuesta que el Ejecutivo Federal puso a la consideración del Congreso en su iniciativa de reforma. La intención original del Ejecutivo era cancelar en forma definitiva la posibilidad de la condonación de impuestos en México, toda vez que ha sido utilizada para beneficiar a algunas empresas y personas con un inmenso sacrificio fiscal. Esta Cámara ponderó los argumentos vertidos en la iniciativa y los datos relativos al caudal de recursos que han sido condonados en los últimos años, así como las condiciones políticas, económicas y sociales bajo las cuales se realizaron. Como resultado, este órgano legislativo federal aprobó la iniciativa con mínimas adecuaciones gramaticales que solo buscaban dotar de mayor claridad al contenido normativo de las disposiciones relacionadas. En suma, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados dispuso la prohibición de las condonaciones de impuestos en nuestro país y dejó intocadas las disposiciones relativas a la prohibición de las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Dicha prohibición se mantuvo igual respecto a aquellas que se establecen, que prohíben, aquellas prohibiciones a título de protección a la industria. Perdón. Este giro de la Constitución es prohibir, ¿no? En la Cámara de Senadores, sin embargo, la minuta remitida fue objeto de adiciones y modificaciones trascendentes. Antes de dar paso a su revisión, es conveniente observar un comparativo con las diversas versiones del proyecto según la etapa procesal que fue cursando. Ustedes tienen ahí el comparativo, me lo voy a brincar. Es además muy conocido por todos nosotros, porque pues ya lo hemos manejado en la ocasión anterior. Como se aprecia, el Senado aprueba la materia original de la iniciativa, a saber, la prohibición expresa de la condonación de impuestos en México. Sin embargo, por una parte confiere un tratamiento a las exenciones de impuestos distinto al que actualmente contempla el artículo 28 constitucional. Si bien el precepto vigente establece la prohibición de las exenciones, lo hace mediante una remisión a la legislación secundaria en donde deberán establecerse los términos y las condiciones de dicha prohibición. El proyecto devuelto por el Senado, en cambio, retira la prohibición y establece sobre las exenciones de impuestos una regulación restrictiva. En lo sucesivo, de llegar a ser vigente ese proyecto, sí podrían otorgarse exenciones de impuestos, pero siempre y cuando la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, lo consideren necesarios para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva, que tengan como fin preservar la rectoría del Estado en la actividad económica bajo los principios de igualdad, generalidad, temporalidad, legalidad, máxima publicidad y no afectación de las finanzas públicas. Agrego verbalmente lo siguiente:
El Senado pretende conferir a los ayuntamientos municipales y a las alcaldías una facultad que no les corresponde de acuerdo con la Constitución. Entonces habría una disonancia, porque no tienen esta facultad en materia fiscal. No ponen impuestos, pues tampoco los exentan, ¿no? Como es natural. Entonces, este sí es un error que tiene que ver con el sistema político de la Constitución y que viene contenido en la modificación que hizo el Senado a la minuta enviada por la Cámara. Por otra parte, el Senado adicionó la regulación constitucional de un instrumento más de política fiscal. De hecho, uno de los más relevantes por la naturaleza de los objetivos que busca su aplicación: incentivar la economía en una rama de esta o en una región del país. Se trata del otorgamiento de estímulos, instrumento que en el proyecto del Senado quedaría sujeto a igual regulación que las exenciones, siendo que a la fecha su regulación está contenida en la legislación secundaria y no se encuentra sujeta a un régimen estricto constitucional. Respecto de la regulación pretendida por la colegisladora sobre las exenciones de impuestos y el otorgamiento de estímulos, debemos llamar la atención primeramente en el hecho de que aquella trasciende el objetivo original de la iniciativa, es decir, supera el objetivo original del proceso legislativo constitucional abierto por el Ejecutivo Federal en el momento en que presentó la iniciativa. En segundo término debe hacerse notar que se altera el sentido de la regulación actual de ambas figuras, mientras que hoy las exenciones se encuentran prohibidas por razones históricas. Los estímulos son regulados con amplitud y funcionan como instrumentos de política fiscal con impacto económico en los sectores o regiones en donde se establecen. Las modificaciones de la colegisladora terminan permitiendo lo hoy prohibido, las exenciones, y restringen lo que hoy es un instrumento de diseño e implementación de políticas fiscales generalizadas o focalizadas, los incentivos. Ni una ni otra cosa fue abordada por la iniciativa. Ambas no son parte del objetivo buscado, pues ninguna ofrece hacer frente al inmenso problema fiscal de las condonaciones. Lo anterior genera una dicotomía, mientras que en el proyecto del Senado la regulación de las exenciones deviene en demasiado amplia, pues pasan de estar prohibidas a permitirse en términos ambiguos, generando incertidumbre. En el caso de los incentivos, estando ya regulados con mayor amplitud, se ven restringidos en el proyecto senatorial a casos que, si bien son oportunos, no son los únicos oportunos, sobre todo si su implementación se sujeta al único objeto de preservar la rectoría del Estado en la actividad económica. Así, la adición de la regulación de los estímulos deviene en extensa y ambigua, lo cual ocasionaría incertidumbre jurídica respecto si una determinada exención o estímulo es o no es constitucional. De la revisión de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 28 constitucional, así como de las consideraciones de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, se advierte que la intención del legislador no es prohibir absolutamente las exenciones ni los estímulos, toda vez que se trata de instrumentos jurídicos en favor de políticas sociales o económicas. Por ejemplo, la exención aplicable al salario mínimo, por poner un caso, que es una cosa parcial. Por ello, se advierte que la Cámara Revisora hace una lectura incorrecta de la problemática expuesta en la exposición de motivos de la iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional, por lo que en esta se pretende combatir
pues lo que en esta se pretende combatir es el empleo discrecional de la condonación fiscal, mas no las exenciones o estímulos, figuras jurídicas tributarias que persiguen fines extrafiscales, como son, por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Por lo expuesto, esta Comisión de Puntos Constitucionales emite un dictamen que propone rechazar las modificaciones del Senado de la República y, por consiguiente, insistir ante la colegisladora en el texto íntegro del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre del año pasado y rechaza, asimismo, la adición de un tercero transitorio. El cuadro comparativo pues, ya sería el que está adelante. Y propongo esto, por lo anteriormente expuesto y fundado en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resuelve. Artículo único. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos reprueba las adiciones y reformas hechas por el Senado de la República al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, el cual contiene adiciones al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 24 de septiembre de 2009 e insiste en el siguiente texto, que es nuestro texto original, que es el que ustedes ya conocen, incluyendo el primero y segundo transitorios del proyecto aprobado por la Cámara. Y se agrega, asimismo, la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos reprueba la adición hecha por el Senado de la República de un artículo tercero transitorio del decreto relativo a la reforma constitucional mencionada. Firma el de la voz. Quiero hacer la siguiente aclaración. El uso en el texto de la resolución de la palabra reprueba es obligatorio por disposición constitucional. La Constitución le da a la Cámara de Origen solamente la posibilidad de aprobar lo que modifica la colegisladora o de reprobar. Esa es la terminología constitucional que creo que nos debemos ceñir. No es nada personal, ni tiene que ver con ninguna otra consideración política, sino exclusivamente con el requerimiento de la Carta Magna. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la